Configuración de métodos de cálculo de tiempo para el manejo de elementos en alquiler en la operación de inventarios punto de venta. Ingresando en el catálogo de elementos de inventario, en el botón Configuración, encontramos la opción que dice Elementos de inventario de alquiler. Al activar la opción, vemos que se pueden configurar los diferentes métodos de cálculo de tiempo para el control y facturación de elementos en alquiler. Dentro de las posibles configuraciones, vemos que podemos configurar servicios que van a ser cobrados por minutos, por horas o por días y noches. Este dato es importante puesto que según como queramos calcular el alquiler del servicio, se debe poner esta misma unidad en la configuración del elemento de control. Ejemplo, si se configura que un servicio se va a facturar por los minutos que un usuario lo utilice, dentro del sistema, en la creación del elemento de control, la unidad que se le debe indicar al elemento debe ser minutos. Dentro de cada unidad de tiempo se tienen dos configuraciones posibles. Esto con la finalidad de poder indicar en cada una de ellas un esquema de cálculo diferente, pues puede haber elementos de control que se calculen en minutos u horas, pero unos se pueden redondear a un tiempo máximo y otros puede que no. Vemos también que se encuentran una serie de columnas. Encontramos la columna llamada alquiler mínimo. Este valor indica la cantidad mínima de tiempo que se debe cobrar por el alquiler de un servicio. Como tenemos dos configuraciones, podemos colocar en esta, por ejemplo, 15 y en esta 10 minutos. Es así, por ejemplo, si tenemos un elemento configurado para un mínimo de 15 minutos y se alquila el producto o el servicio por 10 minutos, se tienen que cobrar, son 15 minutos que le pusimos como el tiempo mínimo en la configuración. Columna redondear múltiplos. Determina el próximo valor entero al que se debe redondear la cantidad facturada. Podemos, por ejemplo, en este caso, redondear a 15 y este lo podemos redondear a 30. Ejemplo, si múltiplos está configurado en 10 minutos, quiere decir que todos los minutos que se cobren serán múltiplos de 10, es decir, nunca se cobrarán 12 minutos, 18, 27 o 45. Estos valores se redondean a su próximo múltiplo de 10 según el tipo de redondeo. Columna redondear hacia. Determina el tipo de redondeo que se debe hacer para alcanzar el múltiplo definido en el campo anterior. Se pueden redondear de las siguientes formas. Normal, abajo siempre o arriba siempre. Miremos cada una cómo funciona. Redondear normal. Si el último dígito es menor a 5, se redondea hacia su múltiplo menor. Si es mayor o igual a 5, se redondea hacia su múltiplo mayor. Ejemplo, si se tiene configurado como múltiplo en 10, se tiene el número 41, entonces él va a llegar a el múltiplo, es decir, 40. Se tiene 175, entonces él lo aproxima a 180. O si se tiene 1347, él lo aproxima a 1350 en múltiplos de 10. Redondeo abajo siempre. Sin importar el último dígito, siempre se redondea hacia su múltiplo menor. Ejemplo, nuevamente si tenemos un múltiplo 10, se tiene el número 41, él va a llevar a 40. Si tiene el número 175, él va a llevar a 170. O 1347 va a llevar a 1340, siempre redondeando hacia abajo. Arriba siempre. Sin importar el último dígito, siempre se redondea hacia su múltiplo mayor. En este caso, nuevamente, si tenemos múltiplo igual 10 y se tiene el número 41, va a llevar hacia arriba, es decir, al múltiplo siguiente de 10, 50. Se tiene 175, va a llevar hacia arriba, entonces va a llevar a 180.
O si tiene el número 1347, va a redondear hacia 1350. Factor día. Este valor permite indicar qué porcentaje se debe cobrar al alquilar un elemento durante el día. Ejemplo, el valor normal de un alquiler de un elemento es de 100 pesos, según la lista de precios. Si se desea cobrar 90 pesos, es decir, hacer un 10% de descuento, se debe especificar 0.9. Si desea cobrar 110 pesos, es decir, hacer un 10% de incremento, se debe especificar 1.1. Si se desea cobrar 100 pesos, es decir, la tarifa normal, debe especificar 1, que por lo regular es el valor configurado en este campo. Factor noche. Este valor permite indicar qué porcentaje adicional se debe cobrar al alquilar un elemento durante la noche. Es decir, determina el valor por el que se debe multiplicar la cantidad de tiempo calculada para la jornada nocturna. Ejemplo, si el factor noche es 2, entonces cuando el cliente utilice el servicio en un horario nocturno, el sistema al valor regular, pongámoslo según el ejercicio los mismos 100 pesos que teníamos, le va a hacer un cálculo de multiplicarlo por 2, que es el factor noche, y en este caso estaría contando todo el doble, es decir, porque estamos trabajando con un factor noche, que le pusimos 2. Para el caso anterior, si lo teníamos en 100 pesos y empieza a trabajar con el factor noche, se le va a cobrar al cliente 200 pesos. Definición de las jornadas diurna y nocturna. El sistema permite definir libremente la hora de inicio y finalización para la jornada nocturna. Estas horas se permiten configurar ya que en cada empresa la hora que toman de base para inicio de la jornada nocturna puede ser diferente a la de otra empresa. Adicionalmente, la jornada diurna se calcula automáticamente como el rango de tiempo de las 24 horas que no hacen parte de la jornada nocturna. Por ejemplo, si en la empresa la jornada nocturna inicia a las 5 p.m., entonces en inicio noche vamos a configurar las 17 horas. Aquí tenemos que utilizar hora militar. Y miremos cómo automáticamente al indicar que la noche inicia a las 5 p.m., el sistema automáticamente calcula que el día finaliza un minuto antes, es decir, a las 4:59. De igual forma podemos configurar la hora en que finaliza la noche. Supongamos que la noche finaliza a las 6 a.m. Por lo tanto, el sistema también calcula que el día va a iniciar un minuto después de esa hora de finalizada la noche. Por lo tanto, el día inicia a las 6:01 a.m. Es así entonces como tenemos un control de las horas nocturnas y de las horas trabajadas en el horario diurno. Tenemos también la opción para determinar el mínimo de horas que se debe alquilar un servicio en la jornada nocturna, para que siempre el sistema asuma o tome la cantidad de tiempo calculada con el valor establecido para esa jornada nocturna, en este caso para el doble o para el 1.5% de incremento. Ejemplo, si este valor se asigna en 3 horas, en una jornada nocturna que va de 6 p.m. a 6 a.m. y se alquila un servicio desde las 4 p.m. hasta las 8 p.m., la cantidad de tiempo, las 4 horas, se tomarán como si fueran todas la jornada diurna y se generará el valor con la tarifa establecida para la jornada diurna, ya que solo se alquiló 2 horas en la jornada nocturna sin alcanzar el mínimo de 3 horas establecido en este campo. Si la persona hubiera alcanzado las 3 horas en la jornada nocturna, es decir, que hubiera alquilado el servicio desde las 4 p.m. hasta las 9 p.m., esas 5 horas se hubieran calculado 2 con tarifa diurna y 3 con tarifa nocturna, pues en esta ocasión sí se cumplió con el mínimo de horas fijados en la jornada nocturna. Al registrar factura, reemplazar observación con explicación de cálculo del alquiler. Al activar esta opción,
cuando se registre una factura con productos de alquiler y luego se asigne la fecha u hora de final a cada ítem, las observaciones por cada producto o servicio se reemplazarán por una explicación de cómo se realizó el cálculo del alquiler. Al imprimir, no asignar automáticamente las fechas, horas finales de alquiler. Normalmente, al imprimir una factura con productos de alquiler, se desea que el sistema asigne la fecha y hora de finalización del alquiler a todos los productos de alquiler que no la tuvieran asignada. Sin embargo, es posible necesitar imprimir algún documento sin tener aún las fechas y horas de finalización. Al activar esta opción, el sistema permitirá imprimir un documento sin tener esas fechas y horas asignadas. Esto es todo acerca de configuración de métodos de cálculo de tiempo.